Vamos a iniciar con este primer taller del día de hoy, segundo día de Expo Café 2025, y vamos a hablar sobre hermeticidad, protegiendo el aroma. Muy bien, ¿por qué necesitamos la hermeticidad en una bolsa de café? El sabor y aroma del café provienen de compuestos volátiles y aceites esenciales que se generan durante el proceso de tostado. Estos compuestos son altamente sensibles al oxígeno, a la humedad y a la luz. ¿Qué daña el sabor y aroma del café? El sabor y aroma del café tiene tres enemigos principales. El primero es el oxígeno. El oxígeno provoca oxidación de los compuestos aromáticos. El café empieza a envejecer desde que sale del tostador. En ese momento empieza a exponerse al oxígeno y a oxidarse. Pierde aromas y gana sabores rancios. Ahora, parte de la receta del maestro tostador puede ser dejar un poco de oxidación para resaltar ciertos sabores y aromas. Pero lo mejor es proteger al café del oxígeno. En segundo lugar tenemos a la humedad. El café es higroscópico, quiere decir que absorbe la humedad del ambiente. Esto afecta la frescura, que se traduce en cambia la solubilidad del grano con la extracción. Entre más humedad tenga el grano, la extracción es más lenta, y entre menos humedad tenga, la extracción se hace más rápida. Y aquí hay otro tema interesante que puede generar moho en caso de que haya habido un mal manejo de grano en verde. Finalmente tenemos la luz. La luz también afecta a los compuestos sensibles como los ácidos clorogénicos y acelera la oxidación del café. Afecta especialmente al café molido. Nuestro café en grano es un poco más resistente a la luz, pero el café molido es mucho más sensible. Ahora, ¿por qué necesitamos de hermeticidad? La hermeticidad es la capacidad del empaque de impedir el intercambio de gases y humedad con el ambiente exterior. Un empaque hermético va a bloquear el oxígeno, protegiéndonos de la oxidación. Va a evitar el ingreso de humedad, manteniendo la estabilidad del grano. Y conserva el dióxido de carbono natural del café, que protege el perfil aromático. Ahora, ¿cómo hacemos un empaque hermético? La hermeticidad se logra con la unión de varias películas plásticas en un proceso que se llama laminación. La estructura de esta laminación es la combinación de las propiedades de estas películas plásticas. Cada capa de la estructura de una bolsa hermética tiene diferentes funciones. La capa interna es un polietileno, que es un termoplástico, y está laminado a un poliéster metalizado, que es el que nos va a dar la barrera. Y este se lamina a un poliéster natural o un polipropileno natural o mate, que van a tener la impresión atrapada, evitando que la tinta entre en contacto con el producto o con el consumidor, y nos va a dar una estructura hermética. Ahora, ¿cómo elegir un empaque de alta barrera? Y aquí viene la parte un poco complicada, porque no todas las bolsas son iguales, aunque aparentemente lo sean. No podemos saber la calidad de los materiales a simple vista. Y entonces aquí vienen tres aspectos básicos que tenemos que observar de nuestros empaques. El primero es que estén utilizando materiales grado alimenticio. El segundo es que en su fabricación se hayan seguido procesos limpios. Al final de cuentas, el café es un alimento y es de consumo humano. Necesitamos que los procesos bajo los cuales fue desarrollada la bolsa sean procesos limpios. Y al igual que buscamos la trazabilidad del grano en nuestros cafés, también en el empaque necesitamos cuidar la trazabilidad de los materiales. Asegurarnos que estos sean grado alimenticio, de alta hermeticidad, y que provengan con certificaciones y todos los cuidados necesarios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias. Seguimos.
Vamos a la segunda parte del taller, que es válvula y sellado. Como vimos en la primera parte, durante el tostado, que regularmente se hace a temperaturas de 180 a 130 grados centígrados, aquí tenemos a nuestros machos tostadores que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy, se desarrollan varias reacciones químicas. Se expande el grano, se forman con los compuestos aromáticos tan deseados y también se libera dióxido de carbono que estaba atrapado dentro del grano. Esta liberación de dióxido de carbono puede durar días o semanas incluso. ¿Por qué es importante esta desgasificación como parte del proceso del café? El dióxido de carbono es un gas protector. Desplaza al oxígeno a la hora de entrar a la bolsa. Retrasa la oxidación. Y si es demasiado rápido, perdemos propiedades sensoriales del café. También afecta la extracción. Si se hace en exceso, interfiere con el agua. Se hace una extracción desigual que puede generar burbujeo, channeling o problemas de solubilidad. Algunos tostadores, precisamente por eso, dejan un cierto tiempo de reposo. Yo en lo personal, para expreso, me gusta que el café haya tenido por lo menos unos 10 días de desgasificación para que la crema sea más homogénea y menos burbujeante. Aunque para tal vez un pour over, un filtrado, sea menos relevante porque al ser un proceso abierto permite la desgasificación al contacto con el agua. Y aquí entra la válvula desgasificadora. ¿Cómo resuelve la válvula desgasificadora el tema de la desgasificación? La válvula desgasificadora es una válvula unidireccional que permite la salida del dióxido de carbono dentro de la bolsa, pero impide la entrada de oxígeno. La hermeticidad de la bolsa que platicamos hace unos minutos, junto con el sellado, nos van a garantizar que dentro de la bolsa tengamos una atmósfera modificada, rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Entonces, una bolsa hermética con un sellado hermético nos va a permitir que la válvula saque el CO2 de la bolsa sin que entre oxígeno. Aquí tenemos una pequeña foto de la valvulita con el frente y el reloj. Ahora, la última pieza clave de la hermeticidad en el empaque de café es el sellado. El polietileno, como platicábamos en la primera parte de nuestra charla, es un termoplástico. Se funde con el calor, pero no tiene reacciones químicas adversas. Y al enfriarse puede fundirse y hacer una sola película plástica. Entonces, durante el sellado térmico ablandamos este polietileno, le metemos presión, se funde con la otra capa de plástico y nos da un sellado hermético. Para poder lograr un sellado hermético tenemos tres variables que debemos de controlar. La primera, naturalmente, es la temperatura, que es la energía térmica necesaria para ablandar el polietileno y poder hacer el sello. Si es demasiado baja, la bolsa no queda sellada completamente. Si es demasiado alta, se puede perforar la estructura de la bolsa y vulnerar la hermeticidad. La temperatura ideal para hacer el sellado va a depender de muchos factores. No es lo mismo estar a 40 grados de temperatura ambiente que a 13 o 14 grados de temperatura ambiente. Pero más o menos, como término general, el polietileno suele fundirse entre 110 y 140 grados centígrados. Bienvenido, muchas gracias. Adelante, por favor. Bienvenidos. Muchas gracias. La segunda variable que tenemos que considerar es la presión, que es la fuerza con la que las dos caras del empaque son forzadas a fundirse. Si es demasiado baja, puede quedar un sello débil o incompleto, sobre todo en las bolsas, por ejemplo, de fuelle, que tienen doble capa. Puede ser más complicado sellar algunas partes. Y si es demasiado alta, puede desplazar el material hacia adentro y dañar la barrera de la bolsa. Y la última variable es el tiempo de sellado.
Es el periodo durante el cual el material permanece bajo presión y calor. Si el tiempo es demasiado corto, el polietileno no alcanza a fundirse completamente. Y si es demasiado largo, sobrecalentamos el material y también podemos vulnerar la estructura de la bolsa. La meta de todas estas herramientas es conservar el sabor y el aroma del café. La válvula ayuda a regular la desgasificación, evitando la entrada de oxígeno a la bolsa. Y el sellado hermético protege tu inversión en una bolsa de alta barrera. Y así salvaguardamos el sabor y el aroma del café. ¿Alguna pregunta que pueda responderles? El sellado al alto vacío se puso de moda en los 90s y la cosa aquí es que para poder hacer un sellado de alto vacío teníamos que dejar desgasificar totalmente el café. Quiere decir que el café perdía un montón de sabores y aromas para poderlo empacar al vacío. Y se puso de moda esto de unos bricks que vendían en los autoservicios, unos ladrillitos pasados al vacío. Si bien esa bolsa ya no se iba a degradar más, para poder llegar a ese punto teníamos que haber degradado el café. Por eso ya no vemos ese empaque al vacío actualmente. Adelante. Sí, naturalmente el proceso limpio de producción de la bolsa asegura que el empaque llega listo a manos de nuestros clientes para poderse usar inmediatamente. Dentro de la planta de la Amitec se siguen procesos inocuos de manejo de la bolsa durante todo el proceso, desde la selección de los materiales que se van a laminar, la impresión, el bolseo. Toda la planta cumple con los más altos estándares de inocuidad. Toda el área de bolseo tiene piso epóxico como si fuera hospital y todo el personal trae cofias, cubrebocas y guantes para el manejo de las bolsas. Las bolsas se envasan en unas bolsas que a su vez protegen a las bolsas del exterior para que cuando lleguen a manos de nuestros clientes puedan utilizarlas inmediatamente. Y con un sellado hermético, independientemente si es café o si es algún producto de repostería, este queda protegido del exterior. Claro, cuántos meses o cuántas semanas o cuánto tiempo puede pasar antes de que digamos este café ya se degradó, ya no me lo puedo tomar. Bueno, la realidad es que yo como fabricante de la bolsa no puedo garantizarlo porque no depende de mi sellado, pero asumiendo que el sellado fue hermético, que el café fue envasado, digamos, recién tostado. Lo tostaste, lo dejaste enfriar, digamos, 2 horas porque esa es tu receta, lo envasas y lo sellas herméticamente. Nosotros tenemos experiencias de nuestros clientes de más de 3 años. Pero naturalmente no hay ningún empaque que sea 100% hermético. La pregunta cambia ahora, me dice si yo como consumidor de café, ¿cuál es mi, digamos, el tiempo que yo le doy de vida a un café? Yo he consumido cafés con 1 año guardados y sin tema alguno, Yo. No, sellada la bolsa. O sea, por ejemplo, cuando vengo aquí a Expo Café, yo me surto de café. Y ahorita, por ejemplo, ya llevo ahí como unos 4 kilos de café que me voy a llevar a Guadalajara y a su casa. Y hay algunos productores que tristemente no sellan sus bolsas. Están acostumbrados a que con el zipper y entonces llegas al stand y te abren la bolsa, te dejan olerla. Pero ese café se está oxidando porque el zipper es un sello de servicio, no es un sello hermético. Es un sello que utilizamos para darle un servicio al cliente para que una vez que abra la bolsa la pueda reutilizar. O para que si yo tosté, envasé y te lo voy a vender y me lo pides molido y lo voy a moler en mi molino Boone, yo ahí lo abro, lo muelo y lo sello con el zipper para que te lo lleves. Pero es para que lo consumas pues, en la siguiente semana. Una vez abierta la bolsa, ya haz de cuenta que el café está expuesto. El zipper es un sello de servicio, no es hermético, porque el zipper es de polietileno.
no es de poliéster metalizado. Va a estar permitiendo que haya cierta transferencia de oxígeno. Además, el otro tema es que el zipper en las orillitas no queda 100% cerrado. El zipper es una especie de gancho que entra en una muesca, es como el machembrado del piso de madera, ¿no? Entonces, en las orillas el zipper se aplasta y ya no alcanza a sellar, y ahí tenemos fuga de gases. Ahora, durante una semana, yo por ejemplo, para mi tolva de espresso, que le caben 300 gramos, es un molino Eureka, yo tengo que calibrar 2 veces a la semana. Yo me tomo 1 o 2 expresos al día, pongo el café que acabo de comprar, y si lo pongo el lunes, para el miércoles seguramente tengo que ajustar, y depende de la época del año. Si es la época seca, seguramente tengo que hacer la molienda un poco más abierta, menos fina, porque el café perdió humedad. Y si es época de lluvias, tengo que hacerla más fina, porque el café ganó humedad, porque está en la tolva. Y se va oxidando, pero en una semana es casi imperceptible para mí la pérdida de sabor. De hecho, hay una evolución del sabor, que puede o no ser placentera, y eso tú lo puedes regular con el tiempo de extracción o la finura de la molienda. Pero trato de no dejar un café abierto más de una semana sin consumir. Si voy a dejar un café, por ejemplo, a veces que compro, ahorita compré un café de mis amigos de Rolo Café, que me venden medio kilo. Entonces medio kilo es mucho para la tolva, y lo que hago es que le pongo 200, 300 gramos y el resto lo guardo en un frasco hermético. Y entonces lo protejo un poquito más en lo que me lo acabo, que me va a durar regularmente unos 15 días el medio kilo en mi tolva. Si es para métodos, regularmente tengo 2 cafés. Normalmente tengo un natural y un lavado, o algún experimental, que de repente aquí en la expo hay cosas muy locochonas, los amigos de Simbiosis, o también están aquí mis amigos de Cecitas Micras, que traen cafés muy exóticos, y esos compro 200 gramos, 250 gramos, y los guardo también en frascos herméticos, porque no son cafés del diario, son cafés que tienen una complejidad que no aguantas todos los días, y bueno, yo por lo menos, y entonces tengo que tenerlos guardados incluso lejos de la luz para guardarlos más tiempo. Pero en una bolsa absolutamente hermética, un café de super especialidad, 6 meses sin lugar a dudas no vas a tener ningún problema en envasarlo, dejarlo llegar a manos de tu consumidor, y que tenga la experiencia en taza que tú como maestro tostador desarrollaste. La pregunta es, en algunos empaques de alimento de mascotas tienen una válvula. No, hay muchos tipos de válvula, La válvula que nosotros tenemos es una válvula específica para café. En el caso de esta, les va a dar un poquito de historia, si me permiten, aprovechando que estamos de su tiempo. Cuando desarrollamos la válvula desgasificadora en los 90s, estábamos haciéndolo porque la compañía que la había desarrollado, que era Fresco en Estados Unidos, nos pedía comprar 1 millón de válvulas, eran demasiadas. Entonces desarrollamos una válvula totalmente unidireccional. Y lo que nos dimos cuenta era que si el café lo envasábamos, por ejemplo, en Guadalajara, a 1400 metros sobre el nivel del mar, y yo lo llevo a Puerto Vallarta a nivel del mar, la bolsa se apretaba, se hacía como si estuviera al vacío. Y si yo lo llevaba a Ciudad de México a 2500 metros, la bolsa se inflaba. Y nos dimos cuenta que entonces la válvula de Fresco, aunque es unidireccional, permite una pequeña compensación para que la bolsa se vea igual en cualquier altura. También para el traslado en avión. Entonces tuvimos que hacer un ajuste para que la válvula permitiera pequeñas compensaciones de presión. Es probable que la válvula que tú viste en el alimento para mascotas sea una válvula para hacer un vacío parcial o un vacío de atmósfera modificada. Es algo parecido a lo que se usa, tal vez los hayan visto en las bolsas para guardar colchas o ropa de invierno, que tiene una válvula, le pones la aspiradora, sacas el aire, y es algo parecido, que una vez empacado el alimento, lo haga la extracción, porque el alimento de mascotas no debería liberar CO2, porque es una harina, debería ser totalmente inocuo.
Entonces me imagino que puede ser para eso, pero desconozco, tendría yo que verla para poderte decir. Esa bolsa en particular que tienes en tus manos, si me la prestas un poquito para que la pueda ver todo el mundo, muchas gracias. Esta es una bolsa un poco distinta, no es la bolsa de la que estábamos hablando aquí, es una bolsa de laminación sencilla. ¿Qué quiere decir laminación sencilla? Que únicamente tengo dos capas de material. Tengo un polietileno transparente adentro y un poliéster natural afuera. No tengo la misma barrera que en una bolsa metalizada como las que tengo aquí. Estas bolsas sí son de alta barrera y estas bolsas son de barrera. Estas bolsas son ideales para productos que no se degradan tanto y que no son ni tan sensibles al oxígeno ni tan sensibles a la humedad como el café. Pero lo ideal, por ejemplo, para café es una bolsa totalmente hermética con un poliéster metalizado. Estas bolsas son ideales para otro tipo de productos, por ejemplo las nueces, las botanas son menos sensibles a la humedad y al oxígeno. Y en algunos casos se les inyecta nitrógeno para tener la atmósfera modificada, porque en el caso del café, el café libera dióxido de carbono, pero en el caso por ejemplo, de unas papas o de algún pan, no libera dióxido de carbono y se le inyecta nitrógeno para tener una atmósfera modificada dentro de la bolsa. ¿Alguna otra pregunta? Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este primer taller de hermeticidad del día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos. Disfruten Expo Café. Gracias.